Y va a ser un gusto recibir en Palabras Cruzadas a Francis Raquet, es director de desarrollo de negocios de Ventus. Francis fue pionero en la venta de proyectos renovables para la autogeneración para industrias, así como la exportación de energía y comercialización de energía en Uruguay. Adicionalmente, ha estructurado más de $200 millones en proyectos de energía renovable, una empresa uruguaya que se inicia en el año 2010, pero que ahora se extendió al continente, tiene proyectos en varios países de nuestro continente, también en Estados Unidos, y donde también aparece como parte de los proyectos el hidrógeno verde, que es seguramente para todos de lo más nuevo. Francis, un gusto recibirte esta tarde. Muchas gracias, Ana María. Gracias, Wilmar. Contento de estar acá. ¿Cómo fue esto de en 2010 fundar Ventus y empezar este proyecto de empresa uruguaya? Sí, estamos cumpliendo 15 años efectivamente, y con mi socio, que éramos compañeros de facultad, en 2010 arrancamos con esta compañía que empezamos a medir el viento en distintos puntos del Uruguay, a ver cómo era el tema de la eólica, que parecía que se iba a instalar y se instaló y cambió toda la matriz energética en Uruguay, y nosotros fuimos parte de eso, desarrollando proyectos renovables, eólicos principalmente, y donde fuimos parte casi del 50% de todos los proyectos que se desarrollaron acá en Uruguay. Entonces siempre ese conocimiento que adquirimos con el cambio de la matriz en Uruguay, después lo quisimos exportar a otras partes de la región. Uh-huh. Y sí, estamos cumpliendo 15 años, éramos dos compañeros de facultad, uh-huh, que estudiamos ingeniería industrial, y nos encanta la energía, y sí, en ese sentido el cambio de matriz de Uruguay fue una escuela que hoy por hoy la exportamos a Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, y ahora firmamos un contrato en Costa Rica. Por ejemplo, el año pasado el 80% de la facturación nuestra vino de Colombia. Nosotros, la compañía es una compañía de ingeniería, construcción y operación. Nos dedicamos a construir parques solares, parques eólicos, y después los operamos. Hacemos toda la ingeniería, toda la construcción. Actualmente tenemos casi 1.800 personas trabajando en la compañía, y el 80% son fuera de Uruguay. Uh-huh. Los cargos principales son uruguayos, pero tenemos colombianos, muchísimos, argentinos, chilenos y uruguayos. Ahora, todo esto que decís, esto último que es muy importante, y a partir del cambio de la matriz, ¿no? ¿Cómo está parado el Uruguay en ese sentido? Uruguay es líder. Ahí va, eso. A nivel mundial. Es una referencia. Sí, está en el top 3 a nivel mundial, en el tema de que el 98% de la energía nuestra es renovable. Básicamente, números grandes, es 50% agua, 40% viento, 37% viento, y el resto es sol y, uh-huh, y algo de fósil y biomasa. ¿Y ahora están con hidrógeno verde también? Sí, exacto. El año pasado firmamos un contrato por un piloto de hidrógeno de 40 millones. Ese proyecto es un proyecto que arrancó en Ventus, pero después se sumaron dos socios más uruguayos, una empresa de logística y otra empresa que importa camiones, y entre las tres empresas lideramos y firmamos un contrato para el primer piloto de hidrógeno que se va a construir en Frei Ventos, y básicamente consiste de 6 camiones que funcionan a hidrógeno, una planta solar que genera la energía, un electrolizador que con agua se genera el hidrógeno verde, y esta empresa que se llama Kairos le va a dar un servicio de transporte de madera a Monte del Plata. ¿Y qué es exactamente el hidrógeno verde? ¿Qué es el hidrógeno? La molécula es básicamente agarrar energía verde a partir del sol y ponerla en un electrolizador, donde el agua la rompemos y separamos hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. El oxígeno lo dejamos ventear, pero el hidrógeno lo acumulamos y alimentamos los camiones X100 de Hyundai
que funcionan con una celda de combustible que con el hidrógeno se transforma en energía eléctrica. Es lo mismo que los autos que vemos en la calle, pero que tienen una batería de ion litio. Esto tiene una batería de hidrógeno. Estos camiones son eléctricos, tienen un motor eléctrico, pero tienen una batería de hidrógeno. Y los autos que vemos en la calle, en vez de tener una batería de hidrógeno, tienen una batería de ion litio. El Uruguay es un país complicado para tener emprendimientos, para impulsar lo que ustedes impulsaron, o por lo menos eso es lo que uno escucha permanentemente. Bueno, evidentemente ustedes lo lograron, ¿no? Digo, se propusieron construir una empresa y bueno, les fue bien. No, sí, ahí discrepo un poquitito. A ver, María, dale, sí, está pero bien. no, Uruguay es en el término de renovables fue un piloto para la región porque cambió su matriz primero en la región, y en el hidrógeno también. Y hay una herramienta que viene ya hace varios gobiernos que se llama la COMAP, que es una herramienta fiscal que permite a inversores privados hacer inversiones y descontar impuestos. Y eso para nosotros fue clave, para todas las inversiones en renovables, solar y eólica, y ahora el piloto de hidrógeno. Si no existiera esa herramienta, no se hubiera dado todos esos cambios en la matriz. ¿Tá? Y esa herramienta viene desde hace muchísimos años, no es un tema que trasciende gobiernos. Cada gobierno cuando entra le hace algunos cambios, unos más importantes, otros menos importantes, pero todos han usado esa herramienta y los privados lo usan muchísimo. Y esa es la herramienta que para nosotros en la compañía fue clave para lograr todas las inversiones que hicimos. ¿Sí? Hoy que hablábamos recién del hidrógeno verde, ¿no? Avanzar en este tema puede generar también cambios muy importantes para el país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Incluso hay algunas referencias a nivel mundial de países que están a la vanguardia en este tema. ¿Vos pensás que eso está como instalado aquí en el Uruguay, en el debate, en la importancia que eso tiene? Eso es un gran tema que hay que ver cómo se sigue desarrollando. ¿Sí? Hay proyectos muy importantes que se están desarrollando en el país para generar hidrógeno verde y derivados del hidrógeno verde. Hay 3 o 4 proyectos que hace mucho tiempo se están desarrollando. Nosotros los vemos con mucho optimismo, porque si alguno de esos proyectos se instala, va a ser excelente para el país y excelente para todo el rubro nuestro, porque se va a necesitar más energía. O sea, con la energía que hay actualmente no es suficiente para abastecer cualquiera de estos proyectos de hidrógeno verde grandes. El nuestro que estamos construyendo con nuestros socios es un proyecto piloto. Son $40 millones, pero comparado a los proyectos grandes es muy pequeño. Y lo vemos con mucho optimismo. Solo nosotros en este proyecto que te mencionaba recién, piloto, son 6 camiones que van a mover madera para una de las papeleras acá. Y estos camiones son el único punto que tienen un aporte de carbono en el producto de las papeleras. Pero en Uruguay hay 3 papeleras que mueven 500 camiones. El piloto nuestro necesita subsidios si tenemos 6 camiones funcionando, pero si llevamos eso a 200 camiones ya no necesitas subsidios, podés instalar generación, podés traer los camiones y podés poner hidrolineras y ya tener como una especie de mini proyecto no, 200 camiones que mueven la madera para esto. Y van pasando los años, y cuando arrancamos esto hace 4 años los camiones valían arriba de $1 millón, y hoy ya están en menos en la mitad. O sea, cada vez vienen, y hace 4 años había solo un fabricante. Ahora Mercedes sacó, Hyundai es el que compramos nosotros, pero Mercedes está sacando modelos, está MAN también que está sacando modelos. O sea, se viene avanzando en el tema. Hay una incertidumbre, creo que se ha ralentizado un poquito el tema de hidrógeno, más con la asunción de Trump, pero esos son temas que están fuera de sus posibilidades. Y la incursión de ustedes en otros mercados, como decías, ¿no? Argentina, y ahora va a ser Costa Rica y Colombia. ¿Cómo fue? Eso fue, nosotros con mucho orgullo, el know-how que incorporamos acá con el cambio de la matriz uruguaya,
con muchas dificultades. Estos últimos 10 años lo exportamos primero a Argentina, después a Chile, a Colombia y ahora a Costa Rica y Guatemala. Y la verdad, para darte un ejemplo, Ecopetrol es la empresa más importante de Colombia. Esta es la petrolera colombiana. Ecopetrol tiene un pipeline de casi $6.000 millones en renovable, y van a hacer muchísimos proyectos renovables. Y para hacer todos esos proyectos hicieron una licitación, invitaron a 2 empresas de todo el mundo, para que liciten la construcción de todos esos proyectos. Y ahí ganó una empresa china monstruosa, y la segunda fue Ventus. O sea, y eso es gracias a la experiencia que adquirimos todo este tiempo, con los proyectos que hicimos en Uruguay y con toda la salida que tuvimos a todos estos países. Y efectivamente, en breve se va a inaugurar uno de los proyectos que construimos para Ecopetrol, el proyecto de la iguana. Ecopetrol, en el logo de Ecopetrol hay una iguana, fue en la mitad de la selva, tuvimos que mandar la gente a la selva a construir el proyecto. Va a estar el presidente de Colombia en la inauguración, y bueno, y eso ya es como el segundo o tercer proyecto que le construimos a Ecopetrol, y hay otras empresas en Colombia como Celsia que le construimos 15 plantas solares. O sea, nos da muchísimo orgullo que nuestros clientes no solo nos contratan, sino que nos vuelven a contratar, y somos el constructor más importante hoy por hoy en Colombia, por ejemplo. Y eso fue gracias a mano de obra, ingenieros uruguayos que salimos de acá, de las universidades de Uruguay, aprendimos con el cambio de matriz de Uruguay y lo llevamos a estos países. En Uruguay ya, vos hablabas del hidrógeno, Ana María, y sí, lo vemos con optimismo porque es la renovable 2.0 y nos permite seguir creciendo en Uruguay. Porque en Uruguay ya está, no hay más espacio para generar más energía porque la demanda ya está satisfecha. Ahora, si se logran traer estas inversiones de hidrógeno, o no sé que se hablan mucho de data centers, o si crece el consumo en Uruguay, ahí va a haber espacio para instalar más renovable. Eso genera esto un poco que te decía yo, ¿no? Del impacto que puede generar desde el punto de vista económico, hasta incluso en las relaciones internacionales, ¿no? En el momento de poder producir, los mercados que se le puede abrir al Uruguay, la generación de empleo, por ejemplo, ¿no? Es otro punto que está presente en esto que estamos conversando. Sí, por supuesto. Sí, cualquier tipo de inversión, Wilmar, lo sabes clarísimo, trae muchísimo generación de empleo. Muchos de los ingenieros que nosotros preparamos todos estos años ahora están haciendo ingeniería para proyectos fuera de Uruguay, y está bueno porque mantenemos esa capacidad. Eso me da pie para, acá en Uruguay, aparte de hacer proyectos renovables, abrimos una constructora. Todos los técnicos, ingenieros y técnicos de obra que antes participaban de las obras de energía, ahora estamos haciendo puentes, naves industriales, proyectos inmobiliarios. O sea, esa capacidad y esa cultura de hacer obra la llevamos a hacer cualquier otro tipo de obra. Entonces, acá, solo en Uruguay, estamos haciendo obras tradicionales. En el resto de la región, que es donde más crecimiento hemos tenido, donde más facturación tenemos, hacemos solo renovable, eólica y solar. Ahora, cuando hablamos de energías renovables, hay un aspecto que es importante y es el cuidado de nuestros recursos, ¿no? Recién hablabas del viento, del sol, del agua. Con respecto al agua tenemos un montón de desafíos aquí en el Uruguay. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te estás riendo? Pues, le cuento a la gente. No, porque sé que cuando el hidrógeno empezó a estar en boga en los últimos años, había mucha gente que le tenía preocupación al consumo del agua y demás. Eso está medido, tiene un impacto insignificativo, es menos de lo que consume un cultivo de arroz. No es significativo el uso del agua. No nos vamos a quedar sin agua si empezamos a generar hidrógeno verde en el país. Es así, mi opinión. ¿Y vos como país, qué desafíos ves que tiene nuestro país? Porque yo insisto con ese concepto de que es cierto que ustedes se dedicaron a la energía renovable, que ahí Uruguay hizo punta, pero hay dificultades para
ustedes ahora son una gran empresa, pero supieron ser una pequeña empresa y bueno, y hay como dificultades para el crecimiento porque somos un país chico, porque es como lo que decías vos ahora, ustedes se pudieron expandirse y el Uruguay tiene como un límite que está vinculado hasta con la cantidad de población, ¿no? Entonces, en ese sentido lo decía yo de las dificultades. Entonces, como país, ¿qué desafíos tiene? Porque uno piensa, ojalá a todas las empresas en todos los rubros le vaya como le va a Ventus. No, sí, no, te conté solo las lindas, Bueno, ahí está. Pero no, Ana María, yo creo que el gran desafío a nivel de proyectos de energía que hoy tenemos en Uruguay, lo charlaba un poco antes con el equipo, antes de entrar a la entrevista, y es un poco que no hay los temas regulatorios y la ley de energía eléctrica no está bien acompasada con la práctica. ¿Entendés? Y es un desafío que trasciende gobiernos. O sea, desde que se instaló, antes de la renovable, no importaba mucho. La ley del marco regulatorio eléctrico decía una cosa, pero después, en la práctica, no importaba porque no habían privados que estaban invirtiendo. Cuando los privados empezaron a invertir, la ley del marco regulatorio dice una cosa y la práctica pasa a otra. Y ahí hay un tema que en todos los gobiernos, de izquierda o derecha, están viendo a ver cómo hacer de que la ley de marco regulatorio se aplique o se cambie a lo que es la realidad. Y eso es algo que el gobierno pasado hizo algunos cambios, pero no fueron suficientes. Este gobierno, por lo que tengo entendido, lo está analizando a eso y está viendo a ver cómo solucionarlo. Ese para mí es el gran desafío en materia de energía, es que lo que pasa en la práctica se acomode con lo que dicen los reglamentos ¿Y cuál es el desfasaje, según vos, entre la teoría y la práctica, en definitiva? Y digo, si lo tengo que explicar, es un tema bien, por momentos polémico, por momentos político, pero si lo tengo que explicar fácil, cuando se escribió el reglamento del marco regulatorio, se tomó en cuenta la hidráulica, se tomó en cuenta la térmica, y no se hablaba del viento y del sol, menos del hidrógeno. Entonces, llevar la eólica y el sol y la solar y ponerlo en blanco y negro en el reglamento tiene muchos desafíos, ¿tá? Y bueno, y eso es lo que se está tratando de prolijar. Y eso es algo que trasciende gobiernos. Quiero dejarlo más claro, porque no es un tema de partidos, sino que es un tema de que es difícil hacerlo. Y en cuanto a la mano de obra, porque bueno, como que en muchos sectores, nosotros por ejemplo, cuando invitamos a la gente vinculado con la informática, te dicen, necesitamos más gente formada, porque en realidad hay como mucha demanda y no siempre podemos responder a esa demanda, ¿no? Vos recién me decías, tenemos trabajadores colombianos, argentinos. Yo me acuerdo cuando se construyen las plantas de UPM, ¿no? Que teníamos todo el lío con Argentina, pero parte de los trabajadores que venían eran argentinos, que venían a trabajar a nuestro país, a las plantas, para la construcción de las plantas. Sí, Uruguay tiene buenos ingenieros, buenas universidades, pero sí, la capacidad de construcción y de ingeniería, la buena, es algo que entre las empresas, yo soy director de una empresa constructora y si cuidamos el equipo de gente, los técnicos los cuidamos y los hacemos que tienen que estar contentos y bien. Que no se te vaya. Y sí, porque es una capacidad que no es infinita y los buenos técnicos, los buenos ingenieros, nosotros particularmente tenemos una cultura de cuidarlos. Digo, parece un cliché lo que voy a decir, pero hay un riesgo de fuga, digamos, de cerebro, sí, de talento. Eso pasa en todos los rubros. Sí. Y nosotros generalmente, bueno, justo hoy vine con el equipo de comunicación de la compañía y generalmente la comunicación externa es importante, por eso estoy acá, pero la interna, saber qué es lo que le preocupa a nuestros técnicos, qué les pasa, cómo podemos solucionar, eso es un tema que nuestro equipo de comunicación está muy pendiente y queremos cuidar
porque sí, se te va un buen ingeniero y es difícil suplantarlo, no es tan fácil. Hay muchas de las cosas que decías recién interesantes de que me parece necesitan como de una política de Estado, más allá del gobierno de turno, ¿no? De pensar en el futuro del Uruguay en cuanto a esta materia, de sentarse. De esto lo hablamos de un montón de temas del Uruguay, ¿no? Cómo se necesita de que el sistema político se ponga de acuerdo. Esto va por ahí, me parece también, ¿no? Sí, exactamente. ¿Pero vos sentís que puede haber un consenso en eso? Yo creo que, ojalá que sí. Cuando se instaló la renovable hubo un consenso político y todos los partidos estuvieron de acuerdo y cambiamos la matriz. UTE, antes, ustedes no se acuerdan, pero no sé si se acuerdan, pero en 2008 dependíamos básicamente de Argentina, era nuestro backup de energía. Argentina apagó la luz, nos cerró la llave, nos quedamos sin energía. UTE gastaba mucho dinero en abastecer el país. Ahora la cuenta se dio vuelta. Nosotros UTE genera muchas divisas para el país. ¿Tá? Entonces, sí, me parece. Sí, a ver, yo pensaba, ¿no? Ahí se tiene que juntar de vuelta, tiene que haber un consenso de vuelta perdón, Wilmar, pero tiene que haber un consenso de vuelta político a ver qué hacemos ahora. Vos decís que es un momento para proyectar ahora. Creo que lo están haciendo, para ver con la renovable 2.0. Se está hablando, viste, de la renovable 2.0, el hidrógeno, data center, etcétera. ¿Qué va a pasar? Y tiene que haber un consenso para ver si, lo que te hablaba hoy más temprano, si el marco regulatorio eléctrico lo cambiamos o adaptamos la realidad al marco regulatorio existente. Y eso es algo que, no quiero ser reiterativo, pero es algo que trasciende a todos los partidos y a los gobiernos, porque es un desafío. Sí. Y vos sentís que, por ejemplo, no, porque yo pensaba que dentro de todo, en ese sentido, en el Uruguay, creo que se pueden llegar a obtener esos consensos, pero yo pensaba, ¿no? Países muy poderosos como Colombia, pero que tienen, no sé, claro, vos no te vas a meter en la política colombiana, pero te quiero decir, son países con un nivel de diferencia y de fragmentación política muy grande. Claro, son muy poderosos, tienen mucha riqueza, también tienen muchos problemas sociales enormes, ¿no? Pero y vos decís, ¿ustedes ven que hay como consensos que en el Uruguay de pronto no se logran? Sí, es una buena pregunta, María. La diferencia que tiene Colombia con Uruguay es que en Colombia la energía eléctrica se genera, se distribuye, se transmite, se distribuye. Entonces, hay muchos jugadores en cada una de esas áreas. ¿Tá? Hay muchos jugadores que generan energía, muchos que transmiten y muchos que distribuyen. Entonces ahí, como son muchos jugadores, hay reglas y hay reguladores y más o menos, mal o bien, funcionan. Y casi en todos los países es lo mismo. Uruguay tiene una particularidad que es uno de nuestros fuertes, es que UTE hace todo eso. Hace todo eso. Y por eso tenemos en infraestructura, tenemos la mejor red de infraestructura lejos de la región, anillos de 500 kilovoltios, de 150 kilovoltios. Por eso se logró todo el cambio de la matriz, se logró por la potencia que UTE, o sea, UTE fue fabuloso en ese sentido. Cambió toda la matriz del Uruguay, que antes era 40% fósil, a 98% renovable. ¿Tá? La contracara de eso es que justamente es un jugador tan fuerte que para lograr eso, habría que separar a UTE en generación, distribución y transmisión, y eso obviamente que no es un desafío muy importante que no se va a hacer. Entonces hay que ver cómo se adecúa la UTE y el marco regulatorio. Sí, el marco regulatorio a la práctica, a lo que está pasando, qué híbrido se puede hacer. Y eso es un desafío. Eso es un gran desafío. Que creo que eso está atado los costos de transmisión, de los peajes, ahí hay que están metidos en ese tema. Y para que haya nuevas inversiones en generación para nuevos proyectos de hidrógeno o de data centers o lo que sea, eso hay que resolverlo. Bueno, hay cosas para hacer.
Francis Raquet, director de Desarrollo de Negocios de Ventus. Ha sido un gusto recibirte en Palabras Cruzadas.